¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena de la cuenta No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo. Y en este vídeo pues os quería enseñar varios libros que yo creo que definen un poco mi gusto literario en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí. Porque siempre apetece hablar de libros que te gustan mucho y porque, bueno, aunque ya llevo varios meses en el canal, no llegué a hacer nunca un vídeo de presentación y bueno, pues a lo mejor esto es un poco eso, mediante los libros que creo que definen un poco lo que me gusta en estos momentos, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con todos mis libros, con un montón de libros que me gustan mucho, básicamente. De eso va a ir este vídeo, libros que me gustan mucho y que creo que definen un poco las cosas que me gustan. Entonces, empezaríamos, como no, con La flor de Mary Karr. Porque bueno, Mary Karr, autora favoritísima de la vida, y La flor, mi libro favorito de ella y bueno, de mis libros favoritos. ¿Y por qué está aquí este libro? Bueno, porque por dos cosas. Historias coming of age, historias de adolescentes y memorias son de mis cosas favoritas. Entonces, este libro cumple todos esos requisitos. Porque en este libro seguimos básicamente la adolescencia de la autora en un pueblo petrolero de Texas, donde pues te va contando cómo crece, lo que le sucede, cómo va viviendo la adolescencia, en concreto la adolescencia femenina, ese paso de la adolescencia hacia la vida adulta, ese momento en el que de repente te ponen cosas encima que no son tuyas, que son miradas ajenas, etcétera, ¿no? Y bueno, para mí está escrito de una forma magistral. Mary Karr tiene una capacidad para narrar imágenes, o sea, para evocar imágenes brutal, desde mi punto de vista, para evocar recuerdos. No sé, me parece increíble. Me parece increíble la forma en la que está narrado y además es eso, todo lo que tenga que ver con la adolescencia, en concreto la adolescencia femenina, o bueno, adolescencia también LGBT, que también me interesa, ¿no? Pero bueno, como adolescencia no hegemónica, vamos a decir, pues bueno, es algo que a mí me interesa mucho y además eso, son unas memorias y... En fin, es que a Mary Karr la adoro, o sea que La flor de mis libros favoritos de la vida forever, o sea, me gustó muchísimo este libro, me gustó tanto que es que no sé. Así que Coming of Age, Memorias y Adolescencia, todo lo que me gusta. Vale, el siguiente libro que estaría en esta lista de mis gustos literarios ahora mismo sería En la casa de los sueños de Carmen María Machado. Las razones. Bueno, de nuevo, son memorias, autoficción, es una experiencia personal de la autora y además, bueno, es un libro que habla sobre la relación de maltrato que vivió la autora a manos de su novia, ¿no? Entonces tenemos varios temas. Temática LGBT, experiencia personal. Este libro es una mezcla entre, pues eso, autoficción, memorias y ensayo, que es un tipo de escritura que a mí me gusta muchísimo cuando mezclan experiencia personal con cosas teóricas y lo van imbricando. Y además este libro está escrito desde mi punto de vista de una forma súper original y magistral porque cada capitulito, son capítulos cortos, cada capítulo está narrado como si fuera un género literario, un tropo de la literatura, un tropo de la literatura de casas encantadas. Bueno, no sé, me parece, además me parece un libro pionero en el sentido de que el tema de la violencia intragénero es un tema que no se habla, del que no se habla mucho, porque es complejo de abordar. Y ella lo hace muy bien, de una manera muy cuidadosa y muy bien hecha. Y además lo hace de esta forma tan original, porque Carmen María Machado tiene una escritura, desde mi punto de vista, muy original. Tiene otro libro de relatos que se llama Mi cuerpo y otras fiestas, que también es explosión mental. Y tiene este rollo como un poquito oscurito de el punto de vista desde un lugar, pues eso, ¿no? Casas encantadas, cosas un poco terroríficas
y desde ahí es donde aborda estos temas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista tiene feminismo, o sea, perspectiva feminista y de género, temática LGBT, autoficción, memorias, etcétera, y una originalidad en la manera de escribir que me parece sobrecogedora, no sé, me gusta muchísimo. Entonces, Carmen María Machado me encanta y este libro pues me gusta muchísimo también, la verdad. Y en un sentido un poco parecido, tenemos Los Argonautas de Maggie Nelson, que tiene también este rollo de estoy contando mi historia personal y lo cuento al mismo tiempo que introduzco teoría, pero esa teoría la uso para imbricarla con mi historia personal, que eso a mí también es una cosa que se parece un poco a esto, aunque esto es más un ensayo literario, esto tiene más de ensayo temático, pero bueno, me encanta como esa manera de escribir. En este libro Maggie Nelson cuenta su experiencia buscando tener un bebé, mientras su pareja está haciendo la transición de género, ¿no? Entonces, pues bueno, te va contando y te lo va narrando en parrafitos muy cortos, mientras como os digo, lo entrelaza con trozos de teoría, otras autoras, relaciona con autoras, también lo relaciona con obras de arte, no sé, entonces tiene varias cosas. Como digo, literatura del yo, memorias, autoficción, esta literatura del yo imbricada con teoría, y luego tiene un tipo de escritura que a mí me gusta mucho, que son parrafitos muy cortos que van narrando con una escritura un poco fragmentaria y luego te van haciendo como una imagen más completa, ¿no? Que es una cosa que a mí me gusta bastante y que viene al caso con los otros libros que os voy a enseñar ahora, que yo cuando los leía los comparé mucho con Maggie Nelson, porque además Maggie Nelson suele escribir así, y a mí es una autora que me encanta, a lo mejor hago un vídeo de autoras favoritas hablando de ella. Y luego tenemos estos dos libros, El libro de las lágrimas y Punto de cruz, que son dos libros que también están escritos de esta forma fragmentaria, con parrafitos muy cortos, que te van como contando una historia más completa. Y en estos dos libros en concreto, este libro te cuenta la historia de las lágrimas, la historia del llanto, vamos a decirlo así, y este libro te cuenta un poquito la historia del bordado y la historia del tejer y demás, y lo va contando también con parrafitos cortos, entretejido con una historia que se entiende que es una historia de ficción, de tres amigas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en estos dos? Pues tenemos esta escritura fragmentaria, que va entretejiendo la historia de una cosa concreta, pues en este caso las lágrimas y el llanto, en este caso el bordado, con una historia de ficción o con una historia personal. En este caso es una historia personal, la historia personal de la autora, y en este caso es una historia de ficción que habla de la amistad. Otro de los temas que me encantan, amistad y salud mental. Con lo cual, pues eso, por eso están aquí estos libros. Entonces, pues digamos que estos tres tienen un poquito de eso, ¿no? De escritura fragmentaria, que se va imbricando con cosas un poco más de teoría o de historia de algo en concreto y con la otra historia que te está contando, ¿no? Luego, siguiente. El siguiente que tenemos por aquí es Microfísica sexista del poder, de Nerea Barjola. No podía no estar, porque es de mis nuevos libros favoritos de la vida. ¿Por qué está este libro aquí? Bueno, primero, libro de teoría feminista. Evidentemente, este canal es un canal con perspectiva feminista desde el principio, porque es un poco lo que mis lecturas tienen mucho que ver con eso. Es un libro que acuña conceptos o utiliza conceptos de otros autores y que los convierte en herramientas feministas, herramientas políticas feministas que podemos usar en nuestro día a día. O sea, para mí es un libro transformador. Entonces, porque a veces tengo la sensación de que hay teoría que solo se queda en la teoría, ¿no? Que se queda mucho en cosas academicistas de este concepto, que es esto, lo otro, ¿no? O sea, como cosas muy que no son tan útiles para la vida real, ¿no? Y para mí este es un ejemplo de teoría feminista que es transformadora para la vida real,
para el día a día de las personas que lo leen, porque te da herramientas para combatir ciertas cosas, ¿no? Bueno, por si no sabéis de qué va, en este libro Nerea Barjola lo que hace es pues una crítica a la manera en que se narró y en que se narró, en que se contó en las televisiones, en los medios, en todos los lados, el crimen de Alcácer, y cómo esa misma narración constituye una parte más de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Constituye un relato disciplinador para toda una generación de mujeres que a partir de ahí pues tienen que renunciar al espacio público o tienen que volver a encerrarse en sus casas o tienen que recurrir a la protección masculina porque les han metido un miedo en el cuerpo de manera disciplinaria para que no salgan libremente, ¿no? Bueno, es un poquito así, es más complejo, pero... Y entonces, pues por eso está este libro aquí, porque da herramientas útiles para el día a día, ¿no? Te da herramientas para resistirte a este tipo de relatos, ¿no? Para darles la vuelta, para entender qué es lo que me están queriendo decir aquí. ¿Por qué están centrándose en esto y no en esto? ¿Por qué están narrando esto de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que no se está viendo? ¿A quién están culpabilizando de esto y a quién no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues... yo, libros de teoría que sean transformaciones para la vida diaria, pues me parece como, la meta a la que llegar, ¿no? Cuando escribes un libro de este tipo, y creo que Nerea Barjola lo consigue, y por eso está aquí en libros que definen mis gustos literarios ahora mismo. Porque Nerea Barjola es una reina del universo. Vale, seguimos. Tendríamos El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, es literatura del yo, es un libro de memorias, es un libro feminista en el que la autora nos cuenta la vida de su hermana, nos cuenta cómo, pues, todo lo que pasó hasta que su exnovio la asesinó, ¿no? Nos cuenta, pues, el feminicidio de su hermana, ¿no? Y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y cómo fue que no tenían palabras para nombrar eso, que la falta de lenguaje también fue una de las cosas que hizo que ella no pudiera escapar de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un libro duro, pero a la vez es un libro que le hace un homenaje muy bonito a su hermana, a la vida de su hermana, etc. Y bueno, pues eso, es un libro feminista que cuenta un caso real desde un punto de vista que a mí me parece importante e interesante, ¿no? Le da el protagonismo a ella, que es la que lo tiene que tener, homenajea a su vida, pone nombre a las cosas, pone nombre a la violencia machista, a los feminicidios, le pone razones, le da un lenguaje más allá de las narraciones de es que la mató porque la quería y estas cosas, ¿no? Y bueno, por todo eso, pues Cristina Rivera Garza, que además me parece una escritora también increíble, por eso está aquí en cosas que definen mis gustos, porque bueno, yo suelo leer mucho sobre casos reales, o sea, yo suelo leer mucho memorias y literatura del yo y libros que hablan sobre casos reales que tengan que ver con pues violencia machista y bueno, en todas sus vertientes, ¿no? Y que tengan un punto de vista feminista en la narración de estos temas, ¿no? Testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Cristina Rivera Garza me parece como el mejor ejemplo de este tipo de literatura, o sea, este libro, y por eso está aquí. Vale, siguiendo con el tema de experiencia personal, autoficción, literatura del yo, que bueno, como veis es lo principal, o sea, es lo que yo más leo. Tenemos La campana de cristal de Silvia Plath, que, pues como os digo, está aquí por varias razones. Una, por esta. 2, porque habla de salud mental. 3, porque, de nuevo, es un libro feminista que habla de algo de lo que no se podía hablar en el momento en el que se publicó, ¿no? De un tema completamente tabú. La salud mental de las mujeres y lo que se les hacía a las personas que entraban en el sistema de psiquiatrización, ¿no?
Y bueno, para mí, a pesar de los fallos que pueda tener, que con el tiempo le podamos ver, ¿no? De, bueno, pues que a lo mejor algún comentario fuera de lugar, etcétera, ¿no? Creo que es un libro muy importante, que en su momento fue muy, muy, muy importante porque empezó a hablar de algo de lo que no se hablaba en primera persona, aunque es verdad que es a través de un seudónimo, pero bueno, cuenta su experiencia real, ¿no? Cuenta la experiencia real de Silvia Plath. Por si no sabéis de qué va, bueno, pues cuenta, digamos que la vida de un periodo de la vida de un personaje que se llama Esther Greenwood, que es un alter ego de Silvia Plath, que, bueno, pues es una mujer en los años 50 que quiere ser escritora, que quiere hacer un montón de cosas que no se le permiten a las mujeres. Es una mujer muy inteligente, que se ha esforzado durante toda su vida muchísimo para conseguir tener buenas notas, para conseguir tener becas, para poder escribir, ser escritora tal, y se ve pues en unas prácticas de verano en una revista de moda, ¿no? Y ve que no va a poder salir de lo que se espera de las mujeres, ¿no? Que va a tener que ser, pues es una chica que escribe sobre moda, que se tiene que casar, que tiene que tener hijos, que etcétera, etcétera, etcétera. Se siente a la vez como muy insegura de su talento, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces todo esto se junta y bueno, pues Esther Greenwood, bueno, no os voy a contar más por si no sabéis exactamente de qué va, pero bueno, pues habla de salud mental, la salud mental de esta protagonista, que tiene mucho que ver con la salud mental o sea, con la vida de Silvia Plath, ¿no? Y cómo no conformarte con las normas de género de tu época, pues muchas veces se ha entendido como que estabas loca o no, es como eres una persona muy infeliz, es como, pues cómo no voy a ser una persona infeliz si no me dejáis ser lo que yo sé que puedo ser y que quiero ser, ¿no? Y bueno, pues Silvia Plath, que creo que este libro en el momento en el que se publicó, que fue en 1963, antes de que se publicara La mística de la feminidad, o sea, en ese momento el feminismo, el movimiento feminista no había resurgido de la anterior ola, ¿no? No había empezado todavía la tercera ola. Y bueno, pues este libro creo que dio como un vuelco a la mirada de la salud mental de las mujeres, los roles de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, pues por eso está aquí, Silvia Plath y la campana de cristal. Luego tendríamos Supersaurio de Merin El-Meddahi, que está aquí en representación de libros de escritoras de la generación millennial que hablan sobre el trabajo, así como un poco en modo general, ¿no? Que es un género que a mí me interesa. Los libros que hablan sobre el trabajo me interesan, y los libros de escritoras de mi generación que hablan sobre este tema, pues me interesan también más, ¿no? O sea, porque, bueno, siento que hay como una conexión ahí personal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Meriem, que es una chica que entra de becaria a trabajar en este supermercado que se llama Supersaurio, y cuenta pues toda esta angustia de ver que no hay futuro, de esta generación para la que el relato de la meritocracia pues ha explotado en nuestras caras, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me gustó mucho, y además eso viene en representación de todo este género, vamos a llamarlo así, si es que puede ser un género, pero bueno, sobre todo libros que hablen sobre el trabajo y libros de escritoras de mi generación, que no solo hablen, porque además no suelen solo hablar del trabajo, suelen hablar también de temas como la racialización, este libro también habla de temas feministas, discriminación de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente de clase, porque si tienen que ver con el trabajo es que tienen perspectiva de clase, normalmente. Entonces, bueno, pues este es otro de mis géneros predilectos, ¿no? Y luego entraría aquí Mónica Ojeda, que es como la autora que ha dado paso a otra cosa para mí, una cosa nueva que yo no leía por no atreverme, que bueno, en este caso son relatos de una cosa que han dado a llamar gótico andino, que surge de la mitología andina. Lo que hace Mónica Ojeda es, a partir de la mitología andina, construye relatos de fantasía y un poco de terror o de horror, porque bueno, terror a mí, miedo no me dieron, son un poco
terroríficos en el sentido de que, bueno, cuentan cosas un poco terribles, pero no sé si los llamaría de miedo, pero bueno, digamos que a mí esto me abre a este género de cuentistas o escritoras latinoamericanas que usan la fantasía, el horror de lo cotidiano y la violencia para hablar de temas sociales, para denunciar temas sociales, que tiene también imbricado pues la mirada feminista, la mirada antirracista, pues eso, las problemáticas, bueno, de clase, de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso está Mónica Ojeda aquí, porque además es la que me ha dado pie a leer a estas autoras, a las que yo no me atrevía, poquito a poco y bueno, este libro a mí me gustó muchísimo y estoy empezando a descubrir también este género que creo que me va a encantar y que me va a explotar el cerebro porque es como muy, muy evocador, tiene unas imágenes súper potentes, tiene una manera de hacerte sentir la violencia, de describir la violencia de formas como a veces mucho más potentes porque te abren mucho la imaginación, ¿no? Porque no solo se agarran a lo real, ¿no? O a partir de lo real te llevan a lugares con otro tipo de imágenes. No sé, no tengo tanta experiencia en esto, entonces no puedo como hablar con experiencia de haber leído tanto a estas autoras, pero bueno, esto está aquí en representación a ese tipo de libros. Y bueno, pues esto sería un poquito la definición de mis gustos literarios ahora mismo y el tipo de libros que busco, que intento leer, etc. Faltaría también, es verdad, el cómic. A mí me gusta mucho leer cómic, diversos, la verdad. Es verdad que estoy leyendo menos este año, pero bueno, normalmente en verano leo más, así que probablemente empiece ahora época de cómic a saco. Pero en general, estos serían mis libros que representan mi gusto literario. Contadme si tenéis un gusto parecido a mí. Contadme cuáles serían los libros que representarían vuestro gusto literario ahora mismo. Y nada, si me queréis recomendar algún libro de estos tipos, pues yo encantada de la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis muy buena semana. Os mando un besazo enorme. ¡Mua!